Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Tenemos la actividad 15. Escribo con mis propias palabras por qué los nombres de las columnas A y C se escriben con mayúscula. O sea que dice que por qué esta columna A y C está con mayúscula, nos dice, ¿no? Ya. ¿Y por qué los nombres de la columna B se escriben con minúscula? Recordemos, chicos, yo siempre les he mencionado a ustedes con el ejemplo de Quitumba. ¿Quitumba cuántos habrá? Habrán 2, habrá 3 quitumbas, 10 quitumbas. Ibarra, habrá 2 Ibarras, 3. Otavalo, donde yo vivo, habrá 2, 3, 10. No es cierto, solo hay uno. Entonces, cuando solo hay uno, se sobreentiende que es muy importante, es único. Por eso se escribe con mayúsculas, chicos. Por ejemplo, los nombres de ciudades. Fechas importantes, por ejemplo, Navidad. ¿Cuántas Navidades habrá en todo el año? Solo hay uno. Por eso va con mayúscula. También los nombres de personas son considerados nombres propios. Por ejemplo, Cecilia. Podríamos decir que hay varias Cecilias, pero se sobreentiende que son sustantivos propios, son palabras propias. Entonces, ¿y por qué zapatero, electricista y músico y maestro está con minúscula? Porque zapatero hay en todo lado, electricista en todo lado, un músico hay en todo lado, maestro hay en todo lado. Hay muchos maestros, etcétera, etcétera. Entonces, estos son sustantivos comunes porque existen varios. Estos son sustantivos propios porque son únicos, solo hay uno. Estas, en cambio, los sustantivos comunes hay muchos. Por eso se escribe con minúsculas. Eso ponen aquí, eso escriben aquí, por favor, lo que han entendido, ¿no? 16. En parejas parafraseamos. ¿Qué era parafrasear, chicos? Ya vimos, parafrasear es como, pongamos ejemplo, están 2 niños leyendo el libro. Entonces van a jugar a parafrasear. Dice, lee primero tú y me explicas qué entendiste. Entonces, un chico va a ir escuchando a ver cómo ha entendido, es decir, con las propias palabras. Y luego le dice el chico, ahora te toca a ti, ahora dime tú qué entendiste. Entonces cierra el librito y le cuenta al estudiante qué es lo que ha entendido del tema. Entonces, parafraseo sería casi parecido, sería como hacer resumen o poslectura. Entonces, parafrasear quiere decir con las propias palabras. Entonces, en parejas parafraseamos la siguiente lectura por turnos. Nos controlamos mutuamente con la ayuda del texto. ¿Para qué? Ninguno omita las ideas importantes. Adjetivos. Chicos, nosotros ya hemos hablado de los adjetivos. Hagamos un ejemplo en este instante, ¿qué les parece? Hagamos con, pelota, ¿les parece, chicos? Pero creo que no me raya esto. Aquí tenemos una pelotita. Y les digo, a ver, denme las características de la pelotita. A ver, ¿qué dirían, chicos? A ver, ¿qué dirían las características? Escribamos aquí rapidito, a ver. Sería redondo. Otra característica. ¿Quién me dice? A ver, chicos, redondo. Blanco. Digo pelota blanca. Pelota blanca, hagamos cuenta que es blanca. Uy, se me borró las líneas, pero no importa. Otra característica de la pelotita, que es nueva. Que es nueva, me dirían. A ver, describan a la pelota, chicos. Otra característica. A ver, chicos, describan. Podríamos poner también que es cara. Porque los balones nuevos... O bueno, hagamos cuenta que es cara ya. Entonces, chicos, hemos acabado de describir las características de la pelotita. Entonces, como ya explicamos, chicos, pelota es sustantivo y todo esto es adjetivo, ¿no es cierto, chicos? Entonces, esto de aquí es sustantivo. Sustantivo.
Pelota es sustantivo, chicos. Y todo lo que está aquí, estas palabritas que están aquí, son adjetivos. Eso estamos recordando. Ya sabemos muy bien, chicos, ¿no es cierto? Entonces, concepto de sustantivo. Los sustantivos son nombres de personas, animales o cosas. En este caso, estamos hablando de sustantivo pelota. Pongamos por aquí, es una pelota. Sustantivo pelota. ¿Y qué son los adjetivos? Son todas las palabritas que dan la característica y las cualidades al sustantivo. Son las palabras que hablan del sustantivo. Dice es redondo, es blanca, es nueva, es cara. Vamos el día de hoy a estudiar acerca de los tipos de adjetivos, su clasificación. Entonces, chicos, los adjetivos se clasifican en tres. Sería adjetivos calificativos, adjetivos gentilicios y adjetivos numerales. Son tres, chicos, ¿no es cierto? Muy bien, pongamos número 1, número 2, número 3. Estos tres son adjetivos. Nosotros hasta el día de hoy hemos aprendido lo que son los... hemos aprendido esto de aquí. A ver, le pinto con otro color, esto. Todo esto de aquí nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Cuál tipo de adjetivo? ¿Cuál tipo de adjetivos han sido los adjetivos calificativos? Entonces, como vemos que hay varios tipos de adjetivos, tenemos que especificar que lo que nosotros hemos estado aprendiendo han sido los adjetivos. Adjetivos. Pongámosle. Calificativos. Entonces nosotros hemos venido aprendiendo acerca de los adjetivos calificativos. Y de una vez les digo, chicos, que lo que más siempre van a acordarse en la vida es acerca de estos adjetivos. Cuando les pregunten qué son los adjetivos, van a dar el concepto de los adjetivos calificativos y van a decir que los adjetivos son las palabras que describen las características y cualidades del sustantivo. Pero como estamos viendo, hay otros tipos de adjetivos. Adjetivos gentilicios, dice. Son aquellos que dan datos de la nacionalidad o procedencia del sustantivo. Ejemplo, Pedro Ramírez es ecuatoriano. Decir ecuatoriano, peruano, colombiano, entonces eso sería adjetivos gentilicios. Los adjetivos numerales son los que expresan cantidad u orden de forma precisa, dice. Pedro Ramírez tiene 3 hijos. Pedro Ramírez llegó en 5º lugar. Pedro Ramírez es como la mitad de la torta. Entonces, estos son los numerales. Para entender, chicos, esto, vamos a observar el siguiente video acerca de la clasificación de los adjetivos para tener muy claro, chicos, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Vamos a ir observando, ¿les parece, chicos? Vamos a ir observando, chicos. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos. Bueno, eso ya saben ya los adjetivos. Ya hemos dicho el concepto. Esto es lo importante. Se clasifican en 3 grupos, chicos. Calificativos. Lo que ya hemos aprendido conmigo, chicos. Ya todo el tiempo hemos venido aprendiendo de los adjetivos. Pero ¿de qué tipo de adjetivos, chicos? Porque hay 3. A ver, chicos, ¿cuáles hemos venido aprendiendo? Los adjetivos calificativos, los gentilicios o los numerales. Serían los adjetivos calificativos. ¿No es cierto, chicos? Porque hemos visto las cualidades aquí de cómo nos dice, ¿no? Entonces, los adjetivos calificativos, como están observando, habla del tamaño, habla de la forma, habla del color, puede ser del sabor también. Pero siempre he dicho que se acuerden del colorcito. Si alguna vez les piden, deme un adjetivo, entonces un color tienen que dar mínimo, rápidamente, rápido. Pilas ahí, chicos. Adjetivos gentilicios, lo que decía, nos da la procedencia de dónde es. Puede ser argentino, italiano, español, ruso. Y adjetivos numerales, se trata de los numeritos, chicos. Cardinales y ordinales. Ordinales ya hemos repasado primero, segundo, tercero. Cardinales es facilito, 1, 2, 3, lo que aprendieron con la profe Mayrita desde primero, ¿no es cierto? Esos son números cardinales. Y los ordinales son primero, segundo, tercero, el orden. Listo, chicos, entonces ya hemos observado
Entonces, no se olviden esta actividad 16, pasar al cuaderno. Como está a poquito, pasar todo mejor, ¿ya? Observo el rostro y escribo algunas cualidades. ¿Qué palabras van a escribir aquí? A ver, adjetivos calificativos, porque aquí tenemos que nos está indicando que esto de aquí es adjetivos calificativos, esto de aquí, lo que hemos venido aprendiendo. Adjetivos gentilicios y adjetivos numerales. Si dice que escribamos aquí adjetivos que den las cualidades, entonces está hablando de los adjetivos calificativos. Entonces escriban aquí varias palabritas, chicos. Observo el rostro y escribo algunas cualidades. Pongan aquí, ya saben ustedes, chicos, las cualidades. Escriban las cualidades para esta imagen. Actividad 18. Elijo del recuadro un título para cada columna según la característica que expresan las palabras. Y lo escribo. Entonces, chicos, como ya saben, el texto ya nos da el título. Entonces tenemos que ubicarlo. 8 años, 20 años, 50 años, 70 años. ¿Qué será? ¿Peso, complexión o edad? Obviamente este sería aquí, ¿no es cierto? Esto sería acá. Eso escriben aquí, ¿no, chicos? Esto escriben acá. Gordo, obeso, flaco, delgado. ¿Qué será? ¿Complexión o peso? Hablaría del peso. Este iría acá. Entonces ponen para acá. Escriben aquí, chicos. Aquí le escriben. Y musculoso, enclenque, encorvado, fuerte. Sería la complexión. Y ponen aquí. Perdón. Actividad 19. Leo el texto y lo parafraseo. Lo mismo que arriba. Esta tarea lo pasamos también al cuaderno. Como está poquito, la actividad 19 copien tal como está, con linda letra, chicos. Aquí vamos a poner como título género y número de los adjetivos. Entonces vamos a ver el siguiente video para entender acerca del género y acerca del número, ¿no es cierto, chicos? Bueno, vamos a buscar el video. Listo, vamos a observar. Pongan mucha atención, chicos. El tema del adjetivo, y hoy profundizaremos en el género y número de los adjetivos. Para ello siempre es importante recordar qué es el sustantivo. El sustantivo son las palabras que se usan para nombrar objetos, personas, animales, plantas y lugares. Recordemos que sustantivo es balón, Daniel, conejo, flores y parque. Es decir, los sustantivos son los nombres de todo aquello que nos rodea. Todo lo que nos rodea tiene un nombre, tiene un sustantivo. El adjetivo son las palabras que expresan cualidades o características de los sustantivos. Por eso es tan importante recordar qué es sustantivo, porque el adjetivo y el sustantivo son dos amiguitos que siempre deben estar juntos. Y los adjetivos son palabras que nos permiten saber cómo está o cómo son los sustantivos, las personas, los animales, los objetos. Veamos un ejemplo. Sustantivo niña, y los adjetivos que nos describen cómo es la niña es que es bonita, pequeña, inteligente y atrevida. Un sustantivo de objeto que es pelota nos cuenta cómo está. Los adjetivos nos muestran cómo es la pelota, redonda, naranja y grande. El género de los adjetivos, recordemos que los sustantivos tienen un género que es femenino y masculino. E igual aplica para los adjetivos. Ellos pueden estar escritos en masculino o en femenino. Pero hay una regla importante y los adjetivos deben tener el mismo género que el sustantivo al que se están refiriendo. Veamos un ejemplo. Aquí vemos niño guapo, es masculino, madre amorosa, femenino. No estaría bien decir niño guapa o madre amoroso, sino que tanto el sustantivo como el adjetivo deben tener concordancia en cuanto al género en el cual están escritos o nombrados, ambos en femenino o ambos en masculino. Algunos adjetivos se pueden utilizar para nombrar las cualidades o características de los dos géneros. Por ejemplo, niño y niña, vemos en la imagen, el niño es inteligente, la niña es inteligente. Y vemos que tienen el mismo adjetivo los dos géneros. El león es valiente, la leona es valiente. Entonces estamos viendo que tanto para león como para leona, femenino y masculino, el adjetivo es el mismo. Entonces algunos adjetivos pueden ser utilizados para ambos
géneros femenino o masculino sin cambiar su escritura. Número. El adjetivo, al igual que el sustantivo, se refiere según la cantidad. Entonces, recordemos que en clase dijimos que singular se refiere a un elemento y plural se refiere a dos o más elementos. Entonces, siempre el sustantivo y el adjetivo deben tener concordancia, recordémoslo, tanto en género como en número. En número, si hablamos de uno, nuestro sustantivo debe ser uno y nuestro adjetivo debe ser uno. Entonces veamos, el árbol es grande en singular, los árboles son grandes en plural. El oso es muy travieso en singular, los osos son muy traviesos en plural. El niño está alegre, singular, los niños están alegres en plural. Entonces siempre debe tener concordancia. Para nuestra actividad y desarrollo del tema vamos a observar. Bueno. Ya observamos el video, chicos. Entonces, género y número de los adjetivos. Específicamente está hablando aquí de los adjetivos calificativos, el género y el número, chicos, ¿no? Entonces, a ver qué pasó por aquí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Como les iba diciendo, chicos, entonces, adjetivos calificativos, de ejemplo, aquí he dibujado un gatito, he puesto el adjetivo bonito. Gato bonito le he hecho, ¿no? Sustantivo, gato, adjetivo bonito. Estamos hablando del adjetivo calificativo, los adjetivos calificativos. Género, ya vimos en tercero, se refiere a masculino y femenino, es decir, por ejemplo, en género sería gato, gata, ¿no es cierto? En número se refiere a la cantidad, sería gatos, gatas. Entonces, por ejemplo, nos dice que, por ejemplo, si el sustantivo está en singular, o sea, solo un hito, el adjetivo también está en un hito. Por ejemplo, gato bonito, no puede estar en gato bonitos. Hablando esto en número, perdón. En número sería gato bonito. Y no podemos poner gato bonitos, tiene que coincidir, ¿no es cierto? En género, de masculino y femenino, por ejemplo, gato bonita, no podría ser gato bonita. Tiene que ser gato bonito, debe coincidir el adjetivo con el sustantivo. Si fuera gata, sería gata bonita, ¿no es cierto? A eso se refiere, chicos. Y por último, esto pasan al cuadernito. Como está poquito, copian tal como está, ¿no? Y tenemos para terminar la actividad 20. Escribo los nombres de los dibujos y un adjetivo que les corresponda. Facilito. Por ejemplo, serrucho, adjetivo calificativo nuevo. León, adjetivo calificativo, juguetón. Aquí podría ser reloj rojo, pero aquí toca ver también lo que es el número. Porque hay dos relojes, entonces serían relojes rojos. Entonces así realizan la tarea, chicos. Eso nomás, chicos, entonces no me queda más que agradecerles. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.